Muchas gracias. Buenos días. ¿Me extrañaron? Yo también los extrañé mucho a ustedes. Bueno, pues miren, para empezar quiero platicarles más o menos cómo va a ser el taller. Queremos hacer este taller un poco diferente. Muchas de las cosas que ustedes van a vivir aquí se van a quedar para siempre en su cabecita. Y para eso quisiera que me permitieran irme todo de corrido. Entonces, no voy a hacer ninguna pausa. Yo les pido que en toda la confianza que nos tenemos, que estamos en nuestra casa, ¿verdad? Y cuando necesiten ir al baño, si necesitan algo, que se levanten con toda confianza, para que en un momento dado me permitan seguir con el taller, primero, porque así es el taller, y segundo, pues porque estamos transmitiendo, entonces es muy difícil meter recesos en la transmisión. ¿De acuerdo? ¿Estamos de acuerdo todos? Sí. Ok. También quería pedirles otro favor, que si en un momento dado pudiéramos las personas, como hay personas, de hecho va a haber necesidad de que todos los lugarcitos que están desocupados, pues se ocupen, porque está lleno el salón y hay personas que vienen en camino. Entonces quisiera pedirles a todas las personas, por favor, que si se pueden recorrer a los asientos de enfrente, para que haya mucho más fácil, hasta para que ustedes no se tengan que distraer cuando entran las personas que van a llegar un poquito más tarde, para que no pierdan el hilo del asunto, ¿de acuerdo? Que se pasen un poquito para enfrente todos. Muy bien. Ok, déjenme platicarles algo. Con respecto al tema de miedo al éxito y autosabotaje, creo que todos hemos oído el autosabotaje. Todos hemos escuchado en alguna ocasión que una persona se sabotea, o que una persona no está haciendo lo que prometió hacer, o que parece que tuviéramos hilos cósmicos que nos detienen y que aunque nosotros queremos, no podemos hacer las cosas. ¿Les ha pasado eso? Ok. El miedo al éxito es más común de lo que todos creemos. La verdad es que la mayoría de las personas tenemos que luchar, sobre todo culturalmente, hacia romper esas cadenas que por idiosincrasia hemos heredado. Culturalmente nosotros somos personas que no estamos acostumbrados a ganar, culturalmente. No quiere decir que no tengamos la capacidad, pero culturalmente no estamos acostumbrados a ganar. Y eso lo vimos ya en alguna ocasión, en alguno de los talleres que tuvimos, con los refranes que nos decíamos, ¿se acuerdan? Los refranes de que, lo importante no es ganar, sino competir. O sea, no, perdóname, lo importante es ganar. O sea, claro que tienes que dar tu mejor esfuerzo y que te quede la conciencia tranquila de que hiciste lo mejor que podías hacer. Pero eso no quiere decir que un segundo o un tercer lugar deba ser suficiente para ti. Jamás. Y entonces ahí empezamos con el miedo al éxito. El autosabotaje viene después. El autosabotaje viene cuando nosotros no somos capaces de identificar qué es lo que nos está deteniendo. Y eso es lo que hoy vamos a hacer. Vamos a identificar qué es lo que te está deteniendo, para que puedas liberarte de eso que no te deja alcanzar los sueños que quieres. Y por qué el sentimiento, eso que sientes dentro de ti, se transforme en algo productivo y se transforme en algo que tú en un momento dado puedas controlar, o que por lo menos puedas diagnosticar. Ese sería el primer paso. No sé si pudiéramos, si fuera posible, apagar un poquito la luz para que se vean un poquito mejor las diapositivas. Ok. Queremos hacer algo y luego hacemos todo lo posible porque no ocurra. Creo que todos hemos llegado a vivir algo así, porque realmente somos un misterio para nosotros mismos. La mayoría de las personas no sabemos por qué hacemos lo que hacemos.
Cuando, por ejemplo, queremos hacer algo, bajar 10 kilos, no sabemos qué nos impulsa a llenarnos de comida que nos engorda. Cada uno de nosotros tenemos ciertas limitantes invisibles y creo que este ejemplo va a ser mucho más característico. No sabemos tampoco por qué decimos que queremos limpiar el closet o el garage y 52 semanas después está exactamente igual, sin limpiar. ¿Sí? ¿De qué se acordaron? No tener opción es una forma de esclavitud, aunque sea ejercida por nosotros mismos. O sea, el que tú no tengas una opción es una forma de esclavitud. ¿Estás de acuerdo? ¿Qué es esclavitud? Es que una persona tenga que hacer lo que otra dice. Y muchas veces nosotros ejercemos esclavitud con nosotros mismos. Nos ponemos cadenas y luego no nos dejamos actuar, no nos dejamos conseguir lo que queremos. Y esa es una forma de esclavitud. Así que, ¿quisiéramos dejar de ser esclavos? Díganme, ¿quieren dejar? Ok, muy bien, entonces qué bueno que vinieron, porque hay pocas cosas tan pintorescas como el autosabotaje. Y aunque en sí nos vamos a reír de nosotros y vamos a identificar qué es lo que estamos haciendo y qué es lo que no deberíamos haber hecho y demás, lo más importante aquí es aceptarlo. Decir, ok, sí es cierto, lo he hecho y qué puedo hacer también para corregirlo. ¿Cómo voy a actuar de ahora en adelante? O por lo menos, ¿cómo me voy a diagnosticar para que eso no me vuelva a pasar? Y es que, ¿saben qué? Van a descubrir el más grande motivo, que es lo que mueve y lo que impulsa al ser humano realmente, que se llama la necesidad mayor. Y esa necesidad mayor la vamos a estar hablando todo el taller, porque eso es lo que ha hecho que no consigas lo que quieres. Porque tal vez tienes una necesidad mayor oculta que desconoces. Y eso es lo que te hace ponerte, a lo mejor en el tocadero, que hace que tú hagas cosas que no deberías hacer o que estés actuando de una manera inadecuada para lo que quieres lograr. Esa necesidad mayor no descubierta puede ser tu peor enemigo, pero descubierta, ese es lo único que te va a llevar al éxito, a la plenitud, a la felicidad, al equilibrio emocional. Porque finalmente eso es lo que estamos buscando aquí, un equilibrio emocional. Pero si no identificamos cuál es nuestra necesidad mayor, porque es diferente del sueño, ¿eh? Ustedes muchas veces hemos hecho ejercicios aquí en el que hemos dicho, ok, ¿cuál es tu sueño? ¿Qué es lo que quieres lograr? Y escribimos, ¿no? Escribimos lo que queremos y que queremos una casa y que queremos, no sé, mandar a nuestros hijos a la mejor universidad. Y escribimos todas esas cosas que queremos, pero esa no es tu necesidad mayor. Aquí vamos a identificar cuál es la necesidad mayor y vamos a ver cómo podemos en un momento dado negociar para que esa necesidad mayor no esté impidiendo que logres lo que quieres. Ese sueño que escribiste ahí, porque esto no tiene nada que ver con el sueño. ¿De acuerdo? Ahorita vamos a ver la diferencia. Ahora, no se trata de cambiar tu vida, sino de modificar algunos comportamientos incongruentes que tenemos. Porque hacemos cosas como esta, siempre. O sea, la vida no nos ha acorralado, ¿eh? Nos acorralamos nosotros mismos. Así que esto vamos a convertirlo en desear algo y luego hacer que realmente ocurra. ¿De acuerdo? Porque no sabemos qué impulsa a una persona que tiene a lo mejor todo para ganar a pulsar el botón de la autodestrucción. No sabemos por qué estamos en la modalidad de la autodestrucción o del autosabotaje. No sabemos. No lo podemos identificar porque nadie nos ha dicho cómo hacerlo. Así que a partir de este momento vamos a empezar a identificar cuál es esa necesidad mayor que hace que tú pulses el botón. Cuando estás a punto de lograr algo y luego se te cae. O cuando estás 100% dispuesto y sales de aquí con toda la intención de decir, ok, sí lo voy a hacer. Porque lo que dijo la persona que está ahí enfrente me movió y lo voy a hacer. Y al día siguiente algo pasa, o a la semana algo pasa, que ya ese entusiasmo y eso que sentías desapareció. Es tu necesidad mayor, que no está siendo satisfecha, porque no es tu sueño. ¿Ok?
Así que aquí vamos a identificar, reconocer el autosabotaje. No se trata de reconocerlo en retrospectiva, porque hay muchas personas que a lo mejor vamos a un taller o a un curso y nos dicen, mira, cuando hiciste esto, esto y eso, te estabas autosaboteando. Cuando no lograste o cuando en vez de irte a la escuela te estabas saboteando. Y nos dicen cómo identificar un autosabotaje cuando ya pasó. ¿Y a mí eso de qué me sirve? Está bien, me sirve de lección para que sepa por qué estoy donde estoy. Está bien, pero ¿y en el futuro para qué me sirve eso? ¿Cómo lo voy a evitar? Si nada más me estás diciendo lo que ya hice mal en el pasado, ¿de qué me sirve? Entonces yo no los traje aquí a que se deprimieran, los traje aquí a que identificáramos, diagnosticáramos nuestro comportamiento, nuestra necesidad mayor y luego hiciéramos algo al respecto, pero en el momento en el que lo estamos viviendo. Porque así como esa imagen, creo que nos ha pasado a la mayoría, que podemos reconocer perfectamente bien un autosabotaje en retrospectiva, o sea, en el pasado. Decimos, bueno, pero yo cómo pensé que esta persona podía ser mi pareja, por ejemplo. ¿Cómo pensé dónde estaba yo, verdad? O, por ejemplo, ¿cómo tomé esa decisión? ¿Por qué creí que era una buena opción? Si ahora veo claro que no lo era. Bueno, me estaba saboteando. ¿Y de qué me sirve saberlo en retrospectiva? ¿De qué me sirve si ya pasó? Si a lo mejor ahorita ya no puedo hacer nada para cambiarlo. Lo que yo necesito y lo que ustedes necesitan es reconocerlo cuando lo estamos haciendo. Es decir, cuando lo estamos viviendo. ¿Verdad? O sea, en el momento en el que lo estoy haciendo para poderlo corregir. Y eso es lo que vamos a hacer en este taller. A identificar qué es lo que estoy haciendo ahora, de mis actuaciones que estoy haciendo, qué es lo que yo necesito cambiar y reconocerlo en el momento en el que lo empiezo a hacer, para que una alarma dentro de mí se prenda y diga, a ver, espérate, Karina, no te engañes, lo estás haciendo por esto y por esto otro, y si lo identificas y aprendes a negociar contigo mismo, entonces todo va a cambiar. Así que el autosabotaje más que de autoestima se trata de acciones. El autosabotaje, tú te puedes querer mucho y sé que esa es la principal razón por la que hoy estás aquí. Porque te quieres lo suficiente como para querer oír cosas que van a ser difíciles, sí, pero que me van a ayudar. O sea, me quiero lo suficiente como para eso, ok. Pero el autosabotaje no se trata de autoestima, se trata de acciones, de hechos. ¿De acuerdo? Así que, ¿cómo cambian las personas? ¿Qué es lo que hace que una persona se motive a cambiar o decida no hacerlo? Su necesidad mayor. Las personas cambian cuando sirven a una verdadera necesidad de su voz interior. Esto es su necesidad mayor. O sea, eso que está oculto para ti, las personas que ya lo encontraron, que encontraron cuál es su necesidad mayor, son personas completamente libres. Son personas que son capaces de negociar con ellos mismos. Son personas que tienen una paz interior que se refleja en sus acciones, en sus palabras, en su actuar, en su cara. Se refleja esa paz interior que tiene la persona. Porque llegó a ese equilibrio, porque encontró su necesidad mayor y entonces busca la manera de suplirla o de satisfacerla. El problema es que cuando no conocemos nuestra necesidad mayor, pues nuestro subconsciente, del que hoy vamos a hablar así de una manera diferente, nuestro subconsciente consigue esa necesidad mayor, a veces echando a perderlo todo. ¿De acuerdo? Ok, el autosabotaje es como una tienda de comportamientos. Y déjenme decirles que el aplazamiento, o sea, el dejar las cosas para después, es nada más el departamento de producción. Es decir, todas esas emociones y todos esos comportamientos que tenemos son las características del autosabotaje. Esas acciones que hacemos todos los días. Y el aplazamiento nada más es el departamento de producción, es decir, es el que busca las excusas de por qué no hacer las cosas. Y si a lo mejor yo no quiero enfrentar algo, a lo mejor me molesto, ¿verdad? Me molesto con el grupo y ya no voy. Porque me cayó gordo que Karina el otro día dijo, y estoy segura de que me lo estaba diciendo a mí, entonces yo por eso ya no voy.
¿En realidad estás molesta con la otra persona o te estás atendiendo a una necesidad mayor que ahorita no identificas? Y dejas de venir, a lo mejor a las capacitaciones, porque estás molesto con una persona. ¿Y no será una excusa? ¿Y no será tu departamento de producción, el aplazamiento, diciendo, vamos a parar aquí la producción de acciones productivas porque necesitamos atender a una necesidad más importante? A lo mejor ahorita todavía no me entienden muy bien, pero ahorita ya lo van a captar y les voy a poner ejemplos de todos los días, ¿ok? Pero si tienes el deseo legítimo de poner fin a tu autosabotaje, pues bienvenido, estás en el lugar correcto. Porque nunca es más creativa una persona que cuando está saboteando algo. Nunca es más productiva que cuando está tratando de dejar las cosas para después. Yo tenía en alguna ocasión una persona que tenía que enfrentar ciertas cosas de este tipo, así de hablando de autosabotaje y eso. Y me comentaba que, por ejemplo, ¿se acuerdan del programador? Que es una pulsera con cuentas en la que dices 10 veces los decretos todos los días. ¿Se acuerdan los que lo han vivido? El taller del módulo 3 de la universidad. Y tenía una paciente que tenía su programador y que tenía sus decretos para decir, eran como 30 decretos lo que le había yo diagnosticado y que se los había escrito y le había dado el programador y le había dado las hojas. Y entonces a la siguiente ocasión que llegó a la consulta le digo, ya empezaste a hacer tus decretos. Y me dice, fíjate que no, es que ¿sabes qué? Cuando llegué a la casa me di cuenta de que tenía el closet, no te imaginas, o sea, dije, ay no. Y yo, no, lo tengo que limpiar porque así no voy a estar a gusto haciendo mis decretos, porque uno de los decretos era del orden y no sé qué. Y le digo, a ver, espérame, ¿cuánto tiempo tenía tu closet así? No, pues como 2 años. ¿Y te urgió en el momento en el que ibas a empezar con esto? ¿No será autosabotaje? ¿No será que estás aplazando para no enfrentar? O que a lo mejor tu necesidad mayor quiere otra cosa y como no la hemos podido identificar o no la hemos identificado, entonces buscas excusas y entonces nos ponemos productivos. Y ahí tienen a las personas limpiando el garage y sí haciendo cosas que a lo mejor nunca habían hecho, pero no para resolver o para limpiar, sino para evitar enfrentar algo. O se ponen a limpiar los gabinetes o su cuarto. Entonces, el ser humano es complejo y creo que uno de los diagnósticos más oportunos que podemos hacer es precisamente cuál es tu necesidad mayor, porque de ahí parte todo, ¿ok? Les voy a dar unos ejemplos pequeñitos a lo mejor, pero que ustedes van a ubicar perfectamente bien de cómo las personas nos saboteamos. Nada más son ejemplos y luego ya los vamos a ver a profundidad. El primer ejemplo es este. El que se sabotea porque le tiene miedo al éxito a través de hacer diferentes cosas, a todo mundo decirle que sí, es el matemático que quiere hacer, se divide y se divide y se divide en diferentes actividades hasta que falla en todas. A todo dice que sí, todo dice que lo va a hacer. Se propone que va a trabajar en ciertas áreas y dice, no, sí, ahora sí voy a, mira, los lunes los voy a dedicar a hacer llamadas, los martes los voy a dedicar y que no sé qué, y empieza a llenar su agenda y entonces le habla a alguien y le dice, oye, ¿me puedes acompañar a ver un prospecto? Sí, ¿cómo no? O sea, todo dice que sí, y se divide y se divide y se divide, y él cree que está atendiendo a su sueño, porque eso nos han dicho, ¿no? Que prospectes y que busques la manera de hacer crecer tu organización, pero todo ese trabajo también puede ser una excusa para sabotearnos, porque no es eso lo que tendríamos que atender primero. Ese sueño que tú tienes y eso que tú quieres desesperadamente y eso que anhelas y que lo pones ahí como en tu pizarrón de los deseos y todo eso, no es tu necesidad mayor. Tendríamos que identificar primero cuál es para que no te pase lo que al matemático. Otro personaje peculiar es el mártir. A él le pasa todo. Todos están en su contra,
tiene su beneficio con la compasión de los demás, porque además le gusta llamar la atención, le gusta así como que todo el mundo lo vea. Entonces es una persona que nadie comprende, es característica, y que conste, no voy a ver a nadie, que conste que estos son personajes que existen, y es más, ¿a poco no conocen al primo de un amigo que es así? Por ejemplo, no asiste a una capacitación para hacer crecer su negocio usando una excusa infantil, pero luego cuando se enfrenta a su realidad, ay, pobrecito, es que no, tú no sabes todo lo que yo he sufrido. ¿Sí? Ok, ese es el mártir. El cristalito, y que conste que le puse así para no herir susceptibilidades, ¿verdad? Sí, porque me dijeron, ¿y por qué no le pusiste jarrito de claquepamos? Dije, porque me ahorcan, ¿verdad? Pues si yo fuera de aquí a lo mejor, pero como no. Es tan frágil emocionalmente que cualquier cosa le ofende. Incluso si te llama y no le contestas, se ofende, porque cree que tienes algo en contra suya. No me ha de haber querido contestar porque, y se hace una novela, pero triste, y tú estabas en el baño, ¿no? Y el cristalito, o sea, dentro de su mente, él realmente cree que alguien, o sea, que las personas le están tratando de hacer daño. Él cree, ¿verdad? Estamos hablando de terceras personas, no de los que estamos aquí. Ok, la lumbrera. Esta persona es de combustión espontánea. Son personas que son capaces de hacer algo absurdo. De que, por ejemplo, uno de los ejemplos que yo puse aquí es que un ejecutivo de Enron, que tenía un salario de 6 cifras, lo cacharon robándose hojas, lápices y folders. O sea, ¿oyeron? Hojas, lápices y folders, artículos de oficina, que una computadora, no, o sea, lápices, papel, hojas y folders, clips. Entonces, ¿qué hace que una persona haga eso? ¿Cómo es posible? Y todos hemos visto a personas lejos, ¿verdad? Que dices, bueno, si lo tiene todo, ¿cómo hizo eso? ¿Por qué hizo eso? ¿Qué fue lo que lo motivó para hacer eso? Es lumbrera, tiene combustión espontánea, es decir, no necesita que le acerquen un cerillo para prenderse, él solito se prende fuego, solito, ¿de acuerdo? Ok, no, este no es el excusado, perdón, este es el excusado. Él tiene siempre una excusa muy creativa para explicar su mediocridad y su flojera. Siempre. Siempre te dice algo bien, y luego son bien creativos ellos, ¿eh? Porque siempre está buscando la manera de excusarse, pero de que tú le creas, realmente de que no es su culpa, de que está así por circunstancias del cosmos, pero él no tiene nada que ver con eso. Y si lo acorralas, terminas tú teniendo la culpa de lo que a él le pasa. ¿Sí? Entonces son personas que la verdad es que es así como que un círculo vicioso con ellos, hablar con ellos, porque siempre están hablando de lo que ellos no hacen y por qué. ¿De acuerdo? Y bueno, el disco rayado, que tiene un mismo discurso, porque todos son malos con él, y luego se la pasa quejándose, y dice que su patrocinador a lo mejor no lo entiende, que no lo apoya, que preferiría tener otra línea de auspicio, pero si lo cambiaras, en 3 meses estaría exactamente igual otra vez, quejándose de que no lo entienden, de que su patrocinador no le hace caso, de que el disco rayado. Y ese disco se repite, a donde vaya se repite, y en todas las áreas de su vida se repite. Con la pareja que tiene, con los hijos que tiene, con los vecinos que tiene, con los amigos que tiene, en los trabajos en los que esté. Empresa en la que esté, él llega igual, porque es un disco rayado. ¿Sí? Estos son algunos ejemplos, y nada más son así como para darle una ilustración a lo que nos vamos a enfrentar ahora. ¿Sí? Así es que
Pues esto fue lo leve. Ahora sí vamos con lo en serio. Sí. Cualquiera de ustedes que haya sentido alguna vez que algo es demasiado bueno para ser verdad, está en primera fila para el autosabotaje. Y les voy a decir por qué. Cuando tú escuchas, por ejemplo, ingresos de 300, 400 mil pesos mensuales y dices, ay, esto es demasiado bueno para ser verdad. Quiere decir que tu necesidad mayor no está acorde con eso, no está de acuerdo con eso y va a buscar la manera de sabotear que no tengas eso, que eso no sea realidad para ti. Es exactamente lo mismo que cuando alguno de ustedes ha tenido un trabajo convencional, ¿sí? ¿Alguno? Ok. Nada más 4 hemos tenido trabajo convencional y los demás no. Ok. Digo, para poner el ejemplo, si no, no. ¿Les ha pasado, alguna vez tuvieron la necesidad de implantar algo en la empresa en la que estaban? Y las personas que no estaban de acuerdo trabajaron arduamente para demostrar que estabas equivocado. Eso es exactamente lo mismo que tu subconsciente hace cuando ignoras la necesidad mayor. Que ahorita todavía no hablamos de ella, todavía no sabemos ni cuál es. Pero cuando la ignoras, tu subconsciente va a sabotear cualquier esfuerzo que hagas para lograr lo que tú crees que quieres, pero que no va de acuerdo con tu necesidad mayor. He ahí la respuesta de por qué cuando decimos, es que de verdad, o sea, no te imaginas todo lo que yo he hecho, todas las veces que digo, sí, ahora sí, y algo pasa, o no me contestan el teléfono, o la gente me dice que no, o me siento, o me enfermé y me dio gripe, que no sabes, hace 10 años no me resfriaba, pero me resfrié y duré un mes en cama, y por eso no pude. Todo eso es autosabotaje. Y se debe a algo inconsciente e invisible para ti, que se llama necesidad mayor. Hay una lista, que así breve, de la lista de posibles comportamientos saboteadores. Y lo digo por aquellos que dicen, no, es que espérate, no es mi culpa. ¿Choqué? No. ¿Y eso no es tu culpa? O me chocaron como la fulana, ¿no? O sea que me chocaron, pues igual, igual. Si es que además, si te chocan, dices tú, bueno, pero yo no tuve la culpa porque realmente me chocaron. Ajá. ¿Y eso te detuvo? Entonces lo usaste como excusa, ¿no? Accidentes de cualquier tipo. De que nos caímos, de que nos resfriamos, de que íbamos bajando las escaleras. Yo tenía toda la intención, pero bajándome aquí, no me torcí el pie y ya no pude salir. Dejar para después. Que claro que esto merece todo un capítulo casi al final del taller, aparte. Dejar para después. Relaciones en serie. Y hablo de las personas que en un momento dado no son capaces de comprometerse con una sola persona y andan de relación en relación. Ese es autosabotaje también. Excusas para justificar el fracaso. Y de estas, saber si estás en modo de autosabotaje. Algo que aparece más de 5 veces en tu lista de cosas por hacer. Cuando venimos a los cursos, luego nos dicen, haz una lista de las cosas que necesitas hacer y luego hazlas. Y ahí estás haciendo la lista. Y al día siguiente vuelves a hacer la lista, o al mes siguiente vuelves a hacer la lista, o al año siguiente vuelves a hacer la lista. Y si hay algo que aparece más de 5 veces en cualquiera de las listas, ya sea diaria o de cada mes o de cada año, si vuelve a aparecer, quiere decir que estás en modo de autosabotaje. Porque no habría necesidad de ponerlo más de 2 veces en una lista. Otro de los comportamientos, o saber si estás en modo de autosabotaje, es, ¿te oyes hacer promesas y luego no las cumples? Se te prometes, dices, no, ahora sí voy a hacer esto. Ahora sí le voy a llamar a esa persona que siempre le he querido hablar. Yo estoy segura, no, antes de que me la ganen. Ahora sí, es más, saliéndome, es más, ya me quiero ir.
y luego no lo haces. ¿Estás en modo de autosabotaje también si llegas tarde? Y que conste que aquí todo el mundo llegamos temprano, ¿ok? Si llegas tarde o, ay, es que se me olvidó, y se me olvidó, y se me olvidó, y se me olvidó. Todos esos, y que conste que está entre comillas olvidos, porque no son olvidos. Es la manera en la que nuestro subconsciente retrasa tu crecimiento, porque algo quiere, pero no sabemos qué. ¿Por qué alguien dice que desea algo y luego hace todo lo contrario? ¿Por qué si una persona dice, ay, es que yo sí quiero hacer esto, y luego parece como que dijo lo contrario? ¿Nunca les ha pasado que cuando alguien les dice, oye, qué bien, ya estás empezando a crecer y ya vi que algo pasa en ti que te vas para abajo? ¿Les ha pasado eso? ¿Saben por qué? Porque a lo mejor tú habrías logrado engañar a tu subconsciente, pero cuando alguien te lo hace, te lo verbaliza, se vuelve real. Y entonces tu subconsciente va a buscar la manera de quitártelo, porque necesita algo más importante. Él necesita algo más importante, pero como no sabemos qué es, no lo atendemos. Y entonces es cuando entramos en el autosabotaje. Ahora, ¿por qué estamos en la modalidad de autodestrucción? ¿Qué es lo que nos hace estar en esa modalidad? Yo no quiero estar, ¿ustedes quieren? Yo tampoco quiero estar. Entonces, ¿qué es lo que nos hace estar en la modalidad de autodestrucción? Eso es lo que vamos a descubrir hoy y eso es lo que vamos a diagnosticar. Pero no se me depriman, les prometo que lo vamos a encontrar. De acuerdo que están bien seriecitos, así viéndome hasta como con rencor. Ok. Miren, un estudio reciente se comprobó que el 80% de las personas que asistimos al médico luego no compramos las medicinas, no seguimos las indicaciones, no hacemos nada de lo que el doctor nos dice. ¿A poco no es pintoresco eso? O sea, vamos con el doctor y le decimos nuestros pesares y luego el doctor nos dice, mira, pues tómate esto y haz esto, y luego no lo hacemos. Qué chistoso. O sea que creemos que con decirle al doctor ya nos aliviamos, ¿o cómo? En realidad, tal vez estando enfermos queremos conseguir algo, pero como no lo sabemos, es invisible para nosotros. Ok. El problema del autosabotaje, y esto, fíjense, esto es una de las cosas que quiero que siempre recuerden, el problema del autosabotaje es que no se es capaz de reconocerlo. Ese es el verdadero problema del autosabotaje, porque nadie queremos estar en modalidad de autodestrucción, nadie. Porque hubo cientos de pequeños incidentes en tu vida, pero como no están reunidos en un solo párrafo, no los ves. Son invisibles. Y ahora entenderán por qué cuando llegan con un psicólogo, los que han tenido la desfortuna de tener que ir con uno, ¿verdad? Tener que soportarnos. Lo primero que hacemos es preguntarles, a ver, platícame tu vida. Y cuando estaba chiquito, y cuando luego estabas en la secundaria, y luego cuando y dice, oye, pues, ¿quieres que te platique toda mi vida? Sí, porque ahí es donde voy a ver en un solo párrafo todos tus comportamientos. Y entonces ahí me empiezas a contar, no, es que la maestra de kinder, ay no, vieja amargada, siempre me gritaba y siempre me regañaba. Y luego en la primaria, no, tenía una maestra de matemáticas horrible, espantosa. Y luego en la secundaria, y luego en la prepa, y luego mi mujer no sabe, también es igual de gritona que mi maestra de kinder. Y entonces ahí empiezas a ver esos comportamientos repetitivos. Es por eso, muchachos, no es que nos interese tanto estar de metiches, sino que necesitamos saber en un solo párrafo cuáles fueron los comportamientos en tu vida que se fueron repitiendo, porque esos son los que nos dan la modalidad y esos son los que van a definir cuál era tu necesidad mayor y qué era lo que tú querías conseguir realmente. Pero como no lo sabes tú, para eso estamos aquí. Así que, y la mayoría de estos incidentes eran tan insignificantes y tan pequeñitos y tan así someros que no los vimos, que no valía la pena ni siquiera tomarlos en cuenta, entonces no los recordamos. ¿Sí? Pero era un indicador de comportamiento. Esos pequeños comportamientos que haces, que cuando vas manejando te enojas por los que van alrededor, es un pequeño comportamiento que no tomas en cuenta, pero es un indicador.
y llegas al restaurante y hay mucha gente y dices, ay, ¿por qué vine a este? ¿Y te enojas? Ese es otro pequeño indicador, etcétera, etcétera. Bueno, ese es un ejemplo, ¿verdad? Pero son pequeños indicadores que te dicen cómo es tu comportamiento y cómo tú te has estado saboteando. Para que no siga siendo invisible, hay que identificar cuál es la necesidad mayor. Para que no sigamos ignorándolo. Porque si no reconocemos nuestra necesidad mayor, no vamos a identificar el autosabotaje. Y esta es la cuestión, esta es la clave. No crean que es así como que tan complicado. No. No es complicado. No es sencillo porque uno de los requisitos es que tenemos que vernos tal cual somos, sin engañarnos a nosotros mismos, sin estarnos poniendo adornos o excusas, sin decir, no, si soy chillón, ahora voy a identificar por qué soy chillón. ¿Sí? Entonces ahí podemos empezar reconociéndonos tal y cual somos, porque el autoengaño es el que hace que el autosabotaje permanezca en tu vida permanentemente. ¿De acuerdo? Porque esa es su principal causa. Es decir, el autoengaño, el no saber cuál es mi necesidad mayor, esa es la principal causa del autosabotaje. Y nosotros podríamos decidir hoy qué queremos ver. O sea, hoy podemos decir, he decidido que quiero ver. Lo que haya, lo que esté ahí, lo quiero ver porque no hay otra manera de cambiarlo. Necesito verlo. ¿Y cómo lo voy a identificar? ¿Y cómo lo voy a cambiar? ¿Y cómo lo voy a diagnosticar si lo estoy negando? Fíjense, uno de los ejemplos que está de hecho en uno de los estudios que de autosabotaje se han hecho, los más importantes. Una investigadora psicóloga, hablando de uno de sus casos, comentaba que un joven ejecutivo de Seattle, de Estados Unidos, había demostrado una eficiencia extraordinaria en la empresa en la que estaba. Así que la empresa, como premio, decidió mandarlo a su central a Nueva York. Y entonces se iba a hacer cargo de un grupo mayor de gente y ahí iba a poder desarrollar pues niveles en su carrera que nunca en su vida hubiera soñado. Es una de esas oportunidades que son únicas en la vida. Este joven ejecutivo con una carrera brillante y con todo lo que todo mundo podemos desear tenía, llega a Nueva York y poco a poco su comportamiento fue cambiando. Era uno de las personas más, de los líderes más apreciados dentro de Seattle, de la organización en Seattle. Cuando llega a Nueva York, todo el mundo empieza a sentir así como cierto rechazo de parte de él y empiezan a notar ciertas actitudes como de agresividad, como de despego con las personas, como si le cayeran gordas. Empieza a hacer un ambiente tan difícil en la organización que hubo necesidad de mandarlo con un psicólogo. La empresa apostándole a que era un joven que había demostrado una capacidad una brillantez y un liderazgo tan fuerte que no quería perderlo. Entonces dijo, bueno, pues vamos a mandarlo con el psicólogo, algo le está pasando, pero pues no sabemos qué, ¿verdad? Lo mandan con esta psicóloga y ella, al buscar cuál era su necesidad mayor, determina que él no quería dejar Seattle, que su necesidad mayor estaba en volver a su tierra, donde estaba su familia. Había viajado y se había ido con su familia, sus hijos y su esposa, pero sus padres, sus hermanos y todos los demás estaban allá en Seattle. Y habiendo una distancia tan grande entre esa ciudad y Nueva York, a él le había generado una angustia terrible el saber que iba a estar fuera de su tierra natal. Su necesidad mayor era volver a Seattle. Pero como él no lo sabía, empezó a comportarse inadecuadamente para que lo corrieran y regresara a Seattle. Así de fuerte es la necesidad mayor y así de terrible es el ignorarla.
Y esta psicóloga escribe, comprendí hasta qué extremo puede llegar un buen empleado para obtener lo que ni siquiera sabe que desea, porque él, o sea, su voz de la razón, que ahorita vamos a ver qué es eso, le decía, es que esta oportunidad es única, jamás en la vida vamos a tener una oportunidad como esta, tengo que aceptarla. Y se fue a donde le habían pedido que se cambiara sin atender su necesidad mayor. Y entonces su necesidad mayor pudo tanto que estuvo a punto de perder el trabajo. Finalmente la empresa tomó la decisión de regresarlo hacia algo, porque es ahí donde él quería estar. No necesariamente tendrá que ser ese el final para todos, pero sí es importante que por lo menos tengamos identificada cuál es la necesidad mayor, para por lo menos saber cómo le vamos a hacer para resolverla o para satisfacerla, para que no nos haga lo que a él le hizo. Y es que prestamos mucha atención a las palabras, pero disculpamos los hechos cuando debería ser al revés. ¿Se dan cuenta? Miren, ¿cuántas veces decimos, no, y es importante verbalizar? Por supuesto que es importante, pero no se debe quedar ahí nada más. Es ahí donde yo personalmente entro en conflicto con la ley de la atracción. Porque creemos que la ley de la atracción es decir, ay, yo quiero esto y se acabó. Y no, corazón, no es así. O sea, hay que hacer algo también. No es nada más el desearlo o el decirlo. También hay que hacer acciones. Y a las acciones, a esas no les prestamos tanta atención. A los comportamientos destructivos que tenemos no le prestamos tanta atención. Le prestamos a lo que decimos, a las palabras. Así que vamos a ver ejemplos de otros, ¿verdad? De otras personas. Ahorita no de nosotros. Porque gran parte de lo que ocurre en nuestra vida no nos ocurre a nosotros, ¿verdad? Le pasa a otras personas. Entonces, sí, en serio, en los primeros ejemplos que vamos a ver esta mañana, no vamos a pensar en nosotros todavía. ¿Okay? Vamos a ventanear a los que no vinieron, ¿verdad? A los que no están aquí. Piensa en alguien que tú conozcas, que no vino, que se esté saboteando algo. Que dices, es que sí, mira, dice que quiere hacer esto y luego hace todo lo contrario. Sí, se está saboteando. ¿Puedes pensar en alguien así? ¿Sí? ¿Identificas a una persona por lo menos? ¿Sí? Piensa en ella, ok. Vamos a ventanearlo a ese. Ahora, identifica qué está saboteando. Su trabajo, sus finanzas, su vida personal. ¿Qué está saboteando? O sea, ¿qué está echando a perder? Piénsalo porque ahorita me lo vas a decir. ¿Qué está saboteando esa persona? Su vida, pero ¿en qué aspecto? O sea, en el financiero, en el personal, en el social, en el trabajo. ¿En qué? ¿En el amoroso, en el ambiente amoroso? ¿Ya identificaste? Ahora, no es necesario que sepas de seguro que sí lo está haciendo. Simplemente con la sospecha tuya es suficiente. Para el ejercicio no necesitamos más, ¿verdad? No necesitamos saber. Ahora, ¿sí identificas cómo se está saboteando la persona? Quisiera que, no sé si fuera mucha molestia, si me pueden prender tantito la luz, por favor. Ok. Levanten la mano quién sí identificó a alguien que se está saboteando e identificó el área en la que está saboteando a alguien. Ok, ¿todos? Algunos no levantaron su manita. A ver, ¿me puedes decir a quién? Digo, no, ¿a quién no? ¿A quién no? ¿A quién no? Que se está saboteando, una persona que tú conoces se está saboteando. ¿Qué área de su vida está saboteando? Las finanzas. Ok. Es una persona que normalmente tiene problemas financieros entonces. Pero cada vez hace, tú identificas las acciones que hace para hacer lo contrario, para no salir de sus finanzas. Ok. ¿Alguien que identifique a alguien que esté saboteando su vida personal? A ver, Fide. No, Fide, no. Espérate, pero todavía no, porque ahorita te vamos a ventanear más al rato. No te creas. A ver, dime. ¿Sí conoces a alguien? Ok. No nos des pistas.
Ok. Que me digas, porque les voy a decir porque si nos vamos a ventanear y bien gacho, pero ahorita todavía no. Que está saboteando su vida personal. Está saboteando su vida personal y tú identificas cuáles son las acciones, tú las ves. Ok, gracias Fide. Ahorita le seguimos con el tema. ¿Quién identifica a alguien, por ejemplo, que esté saboteando su vida social? Tú identificas a alguien. ¿Identificas las acciones que esa persona hace para sabotear su vida social? Ok, dice que es una persona que constantemente está enojada y está contigo y se enoja, o sea, es como que quisiera alejar a las personas, ¿ok? Aquí lo importante del ejercicio no es que nos enteremos de quién se trata ni nada de eso. Lo importante del ejercicio es identificar las acciones, porque esas acciones es mucho más fácil verlos en las demás que en nosotros, ¿verdad que sí? Y dice, ay, ¿por qué hace eso? ¿Cómo es menso? Y luego, o sea, cuando se trata de nosotros es más difícil verlo porque dice, ay, no, es que pobrecito yo, no sabes. Ok. Levanten la mano quien no identificó a nadie que se estuviera saboteando. Honestamente, levante la mano. Levante la mano, ¿quién no? Ok. ¿Quién más? ¿Nadie más? Ok. Si en el transcurso de lo que voy a decir ahora, no logran identificar a alguien, volvemos a explicar qué es el autosabotaje, ¿de acuerdo? Porque aquí lo importante es que todos hayan entendido es perfectamente bien qué es el autosabotaje y cómo lo podemos identificar, aunque no lo estemos haciendo nosotros, ¿sí? Porque aquí el diagnóstico es lo importante, ¿de acuerdo? Las dos chicas que levantaron la mano allá atrás, ¿están de acuerdo? Si no hemos identificado cuál es una persona que se esté saboteando y cuáles son las acciones que ha llevado a cabo para sabotearse, lo vamos a volver a repetir, por lo menos el concepto, ¿sí? Porque es importante. Ahora, de esas personas que todos pensaron, quiero que piensen en dos posibles beneficios que ellos obtienen con ese comportamiento. O sea, ustedes dijeron que hay una persona que se estaba saboteando sus finanzas. ¿Qué identificas? Trata de identificar qué obtiene esa persona con sabotear sus finanzas. ¿Qué está haciendo en su vida personal? O sea, ¿qué está haciendo que su vida personal sea un caos? ¿Qué beneficio obtiene de eso? Ahí el detalle, ¿verdad? ¿Qué? Ok. Atraer la atención o que la compadezcan puede ser algo. Ahora, esa no es la necesidad mayor, ¿están de acuerdo? Esa no es la necesidad mayor, ese es el comportamiento que ella está buscando de los demás, ¿sí? O que ella o él. Puede ser, aquí lo que habría que identificar es por qué se siente a gusto en esa zona, por qué es una zona de confort esa para él, ¿verdad? A ver, allá. Claro. O sea, el ejemplo que ella pone, todos lo escucharon, es una persona, una mujer que mantenía su casa y le iba muy bien, pero como el esposo no aportaba, ella saboteó su trabajo hasta que dejó de ganar dinero para que de alguna manera el esposo se hiciera responsable. Allí podemos identificar una necesidad mayor ya. Si se fijan, ya ustedes la podrían diagnosticar. ¿Cuál creen que sea la necesidad mayor o lo que era más importante para esa persona, más que el dinero? ¿Cómo? Ver al esposo triunfar o la necesidad del marido, la responsabilidad del marido, sentirse protegida, sentirse apoyada.
el ejemplo a los hijos. El rol, ¿verdad? El lugar que ella le correspondía. A ver, esto que acabamos de hacer con ese ejemplo es identificar la necesidad mayor. Eso es lo que vamos a tener que hacer con nosotros. Identificar cuál es nuestra necesidad mayor para poderla satisfacer. Porque a lo mejor ella, a lo mejor disculpa, ¿cuál es tu nombre? Socorro, ¿qué fue lo que me dijiste que te dijo, que te comentó ella, del ejemplo a los hijos o qué? Así es. Ok. Ahora, en ese ejemplo, o sea, el que ella haya logrado satisfacer la necesidad mayor que tenía de darle un buen ejemplo a sus hijos y que hoy en día, digo, que lograra su objetivo, qué bueno, ¿verdad? Que logró su objetivo, que el esposo reaccionó bien y que empezó a hacer lo que ella quería, que fuera el protector y que fuera el hombre de la casa para que sus hijos no siguieran el mismo patrón, los hombres buscar quien las mantuviera y las mujeres buscar a quien mantener. Ahora, ¿qué no hubiera sido más fácil que hubiera logrado satisfacer esa necesidad mayor sin tener que sabotear su trabajo? ¿Qué no hubiera sido mejor que de alguna manera hubieran logrado resolver la situación para que él reaccionara y empezara a ser el protector y a lo mejor exitoso padre de familia que ella quería que fuera, sin necesidad de perderlo todo? Eso es autosabotaje. Eso es atender a una necesidad mayor que si ustedes se ponen a pensar, ¿se acuerdan que ahorita les dije que no tenía nada que ver con el sueño? No tiene nada que ver, o sea, su sueño a lo mejor de ella era tener una familia hermosa, viajar, tener una casa, lo que sea, lo que fuera. Pero como su necesidad mayor era más fuerte, lo saboteó todo, ¿verdad? ¿Alberto? Sí, o sea, él dice, Alberto cuenta, dice que no, que se podría hacer a lo mejor una negociación o algo para temporal, un sacrificio temporal para que se pueda salir adelante. Eso está muy bien. De la negociación ya hablaremos más adelante. Lo que ahorita yo quiero que identifiquen, sí, porque hay muchas maneras de resolverlo, pero lo que quiero que identifiquen es qué es el autosabotaje, cuáles son las acciones que llevan a ese autosabotaje y cuál es la necesidad mayor que atendió ese autosabotaje. Ahora, las dos personitas que me levantaron la mano ahí atrás, más o menos ya quedó un poquito más claro de qué es el autosabotaje y cómo son las acciones que llevan al autosabotaje. Este diagnóstico, así de sencillo, eso es lo que tenemos que hacer. Nomás que a la hora de vernos a nosotros, se complica, pero todavía no nos vamos a ver nosotros, así es que ustedes relájense. Ahora, si les cuesta imaginar un beneficio con la persona que pensaron ahorita todos, esto les va a servir para comenzar. A lo mejor su beneficio, como decíamos aquí, era llamar la atención, puesto que tú te acordaste de ella, a lo mejor era llamar la atención de ella como persona, digo, ¿verdad? Ella o él. La persona que elegiste se libra a lo mejor de algún tipo de responsabilidad al adoptar ese comportamiento. A lo mejor se libra de alguna responsabilidad. Así es como puedes empezar a diagnosticar a las personas que tienes alrededor. O sea, toda la cuadra, los vecinos, los amigos, etcétera. ¿Cómo se libran de a lo mejor de algún tipo de responsabilidad? O esa persona a lo mejor está logrando controlar alguna situación con ese comportamiento. A lo mejor, ¿verdad? Y estas preguntas nos sirven para diagnosticar. Ahora les voy a hacer una advertencia.
El autosabotaje, no crean que los psicólogos somos adivinos, lo que pasa es que el autosabotaje sirve para tres cosas principalmente. La primera, para llamar la atención. La necesidad mayor, eso no es llamar la atención, la necesidad mayor está oculta, ¿de acuerdo? Pero el autosabotaje sirve para llamar la atención. Aquí el trabajo del psicólogo es buscar por qué quiere llamar la atención la persona. Evitar una responsabilidad, algo que se supone que debe hacer y a lo mejor no está haciendo. Y la tercera, mantener el control. Esas son las tres. Y si ustedes se aprenden esas tres, o sea, a lo mejor estoy tratando de llamar la atención, o estoy evitando una responsabilidad, o estoy queriendo mantener el control de una situación a través de mi comportamiento, ahí está el 90% de las actitudes que tenemos o de los beneficios que obtenemos con el autosabotaje. ¿Sí? Llamar la atención, evitar una responsabilidad o mantener el control. Ahora, hay que hacernos la pregunta, ¿cuál es el beneficio? ¿Cuál es el beneficio? Eso lo cambia todo. ¿Qué está tratando de proteger mi subconsciente? Algo está una recompensa está cuidando. Aquí el trabajo es identificar cuál recompensa. ¿Qué es lo que me hace a mí? ¿Qué obtengo al llamar la atención? ¿Cuál carencia o cuál necesidad estoy satisfaciendo al llamar la atención de los demás? Ese es el trabajo que vamos a hacer ahora. El diagnosticar cuál es el beneficio. Y voy a hacerles una pregunta diagnóstica que a lo mejor nos va a ayudar mucho a identificar si nos estamos saboteando. ¿Has dicho alguna vez, una parte de mí quiere algo pero como que otra no? ¿Te has sentido en esa dualidad así como de que es que sí quisiera, pero ay no, es que al mismo tiempo como que no? Y te sientes como partido en dos y no hayas qué hacer. Eso es parte de lo que ahora vamos a empezar a identificar. ¿De qué se trata eso? ¿Por qué tengo dos personas dentro de mí que me dicen cosas distintas? ¿Por qué cuando yo quiero hacer algo hay otra persona que me dice que mejor no? Y eso cuando la oigo, ¿verdad? Porque a veces ni la oigo. O has deseado comprar algo y te dices que no puedes permitirme y no lo compras. Pero luego dices, ay, si lo hubiera comprado, pues total. ¿Te ha pasado eso? O regresas y lo compras y luego dices, ay, qué bueno que ya lo tengo, ay, pero no debí haberlo comprado. Ok, si reconoces alguna de esta experiencia, alguna de este tipo de experiencia, estás en el 90% de posibilidades de resolver tu autosabotaje, si quieres. Porque de aquí en adelante, si lo identificaste, si has identificado esas vocecitas que te dicen una cosa y luego te dicen otra y luego no hayas qué hacer y tú piensas que eres tú solito hablando contigo, si identificaste eso por lo menos, ya estás en el 90% del camino para resolver el autosabotaje. Qué buena noticia, ¿no? Muy bien, ahora sí quiero que me apaguen la luz tantito para explicarles esto. Gracias, gracias. Todos estos personajes viven en tu cabeza. Bueno, en la mayoría de los casos son diferentes, pero hay muchos que son los mismos. O sea, tenemos ciertos personajes viviendo dentro de nosotros. Aunque ustedes no lo crean, ¿eh? Y yo se los voy a demostrar. Miren, les voy a platicar qué hace cada uno de esos personajes. O por lo menos de los 9 más importantes, que sí es más común que todos tengamos, porque algunos tenemos otros personajes que los demás no tienen. Pero de los 9 personajes más comunes que he encontrado dentro de mi carrera, les voy a platicar qué hace cada uno de ellos. Por ejemplo, aquí estás tú y tú dices, yo soy un individuo y estoy aquí solito tomando una decisión. Ajá. Déjame contarte que para empezar, tienes a alguien que se llama el director de finanzas. Tu director de finanzas es el que te dice qué compres, qué no, cómo manejes el dinero, pero algunas personas lo tienen drogado o dormido. O su director de finanzas es un tirano. Claro, nosotros le decimos tacaño,
pero en realidad su director de finanzas no lo deja gastar un peso ni en defensa propia, ¿verdad? No dispara ni en defensa propia. Ese es el director de finanzas y casi todos tenemos un director de finanzas. A veces dormido, ¿verdad? Pero ahí está, ¿ok? Otro personaje es el director de relaciones públicas. Él es el que cuida que no la pases mal. Es el que te cuida que hagas un buen papel, que te veas bien. Es el que te hace ir a mirarte al espejo antes de salir y que dicen, ay no, mira, ponte este collarcito, porque, o sea, él, el director de relaciones públicas, es el que hace eso por ti. Es el que te cuida de que no hagas el ridículo, es el que dice, no, espérate, es que si levanta la mano y nadie la levantó, ¿qué van a decir? O sea, baja la mano, el director de relaciones públicas es el que hace eso. Otro personaje, la voz de la razón. Esto no quiere decir que ese personaje tenga la razón, ¿de acuerdo? Este personaje es lo que nosotros llamamos sentido común, que es el menos común de los sentidos, ¿eh? Cada uno de nosotros decimos sentido común, pero en realidad es tu percepción frente al mundo, nada más. Porque podrás decir, bueno, es que mi sentido común me dice, pues sí, nomás que el sentido común de la otra persona le dice otra cosa. Eso se llama voz de la razón, que es lo que te dice tu cabeza, que es lo lógico. Pero esto no quiere decir que así sea. Nada más es tu voz de la razón, por eso no le puse sentido común, para que no lo confundamos. ¿De acuerdo? Es tu voz de la razón, de lo que a ti te dice que es correcto. ¿De acuerdo? Pero que para cada quien es diferente, ¿eh? Podemos coincidir, pero no necesariamente es igual. Ni hay un sentido común, eso no es cierto. El director de salud, ahí este es bien simpático porque es el que los tiene tomando Inmunocal todos los días. Es el que no te deja a lo mejor comer porquerías o dulces antes de la comida, el que te dice que te pongas el cinturón de seguridad o que el que te dice que te cuides porque a lo mejor ese lugar es tenebroso o que no pases por un lugar muy oscuro, no vaya a ser que te pase algo. Es él el que te cuida de eso. Él es tu director de salud, te lo presento. El director del frente doméstico. Este es un personaje que nos hace mantener el rol que jugábamos cuando éramos niños. Es decir, es la voz que te exige que sigas manteniendo ese rol que te dijeron que eras. A lo mejor el bien portado, el cariñoso, el inteligente, es el que te refuerza ese rol. El director del frente doméstico es el que hace que tú sigas siendo, como te decía tu mamá, ay, mijito tan bien portado. Y entonces tú te portas bien, porque ese es tu rol. Y tu director de frente doméstico es el que hace que sigas ese rol toda tu vida. También podría ser el que comprende la moral de las personas. O sea, la moral de las personas, lo que te enseñaron que era correcto cuando eras pequeño, que te dijeron que se debía hacer y que no, y que te dijeron cuáles eran los parámetros para actuar, o los parámetros de tu personalidad. Es decir, si a lo mejor, ay, mijo, tan simpático siempre contando chistes, y allá anda el señor de 40 años todavía contando chistes porque su mamá le decía que era muy chistoso cuando contaba el chiste de la tortuguita, ¿verdad? Entonces él es el que te refuerza el rol que tú jugabas cuando eras niño. Y no es, digo, ninguno de estos personajes es malo, pero el director del frente doméstico es el que hace que permanezcas en el mismo lugar donde has estado siempre, por lo menos en tu rol de comportamiento. Otro de los personajes es el guardián del tiempo. Este es bien simpático, algunos también lo tienen drogado, dormido, pero en fin. Es el que te dice, apúrate, vas a llegar tarde, o no te vayas por este camino porque vas a llegar más tarde que los demás, vete por el otro. O sea, es el guardián del tiempo, el que te hace que cuides tu tiempo, ¿verdad? Y el de los demás. Otro personaje es la Agencia de Protección del Medio Ambiente. Este es muy simpático porque es el que hace que haya personas frenéticas por la limpieza, maniáticas de la limpieza. O sea, es normal, o sea, es normal que exista, pero cuando es excesivamente tirano, no soporta ver nada fuera de lugar. La Agencia de Protección del Medio Ambiente que tenemos hace que las personas quieran limpiar el mueble y luego poner un plástico encima
y luego limpian el plástico y luego limpian debajo del plástico. Esa es la Agencia de Protección del Medio Ambiente. Le mando un saludo a mi mami que me está viendo. No te creas, mamá, no te creas. Este es el director de control de calidad. El director de control de calidad es el que cree que sabe cómo se hacen las cosas siempre. El director de control de calidad quiere que todo sea siempre igual para que sea seguro. Y además quiere que todo sea perfecto. Pero él cree que sabe, entre comillas, cómo se hacen las cosas, pero a causa de esa horrible bestia que se llama cambio, las cosas ya no se hacen igual. Pero el director de control de calidad quiere que sigan siendo igual. Es el que hizo que yo me moleste, o sea, no yo, ¿verdad? Pero en ejemplo, que alguien se moleste porque diga, ¿y por qué nos movimos de casa Loyola? O sea, ¿por qué no? ¿Ok? Aunque fuera un lugar mejor, o sea, si no fuera un lugar mejor no importa. ¿Por qué no? No, porque el director de control de calidad no los deja moverse del lugar, porque es seguro. ¿Sí? Entonces el director de control de calidad es el que hace, no, espérate, mira las flores, hazlas poquito más para acá, eso. O sea, el director de control de calidad sí ve una gran diferencia en eso. Nosotros, a lo mejor los que no tenemos el director de control de calidad tan tirano, no lo vemos. Son los perfeccionistas, que quieren que todo salga perfecto siempre. ¿Sí? Este también merece un capítulo aparte, así es que lo voy a hablar separado. El otro personaje, y es el último el que les voy a comentar, es el defensor de amor y sentimientos. Ay. Y este es el que, déjenme ponerle, es el que cuida que tengas todo el amor que necesitas, o al menos el que él cree que necesitas. Y ojo, el que él cree que necesitas. El defensor de amor y sentimiento es el que dice, ay no, es que yo no siento que me quieras lo suficiente. Y aunque ames profundamente a esa persona, para ella nunca va a ser suficiente, porque tal vez el defensor de amor y sentimiento no lo percibe así. Y él es el que va a decidir si es suficiente lo que quieres a la persona o no. Y no le hagan así como chuleta en sartén, así. No le hagan así. Ok. Estos, ay mujeres, no se hagan muchachos, que ustedes también son buenos de llorones. Ok. Déjenme decirles, estos 9 personajes los elegí porque son muy característicos y porque casi todos los tenemos. O sea, hay otros personajes dentro de ti y hay otros a lo mejor dentro de mí. Pero estos son así como que el común denominador y los más identificables. Por eso elegí a estos 9 personajes, ¿verdad? ¿Los identificaron? Ahora vamos a ver qué hacen ahí, aquí adentro de nosotros, ¿ok? Imagínate esto. Tienes 9 partes dentro de tu mente. 9 por lo menos, ¿verdad? Porque ya las identificamos todos. A lo mejor hay más, pero estas 9 de seguro. Tu cónyuge tiene otras 9 dentro de la suya. ¿Qué posibilidades hay de que estas 18 partes se emparejen y se pongan de acuerdo en algo? Nunca, cero, ninguna, nada. No hay posibilidades. Es por eso por lo que jamás, óyelo bien, jamás vas a estar al 100% de acuerdo con tu cónyuge. Pero eso no es malo. No tiene nada que ver. Pueden estar de acuerdo sus directores de salud o pueden estar de acuerdo sus directores de finanzas. Lo importante es llegar a ese equilibrio, a esa negociación entre ustedes. Pero claro que eso viene después, ¿verdad? Lo primero que tenemos que hacer es lograr una negociación entre nosotros mismos, nosotros solitos aquí, con nuestras 9 partes primero. Pero quiero que les quede claro que esto es algo que lo vivimos todos y que dentro de cada uno de nosotros, cada uno de esos directores de finanzas y director de salud todos ellos juegan un papel importante, que a veces hacen cosas que a ti no te gustan, pero que no hemos logrado identificar por qué hace eso el director de finanzas o por qué hace eso el director de salud o por qué la Agencia de Protección del Medio Ambiente hace eso o por qué el defensor de amor y sentimiento hace esto otro. No podemos identificar porque mientras no identifiques cuál es tu necesidad mayor. Por ejemplo,
Y les voy a decir así como que les voy a poner un ejemplo de cómo luego nuestros directores nos tienen todos hostigados. Tienes cosas en tu closet que nunca usas, ¿verdad? Tu agencia de protección del medio ambiente te dice que limpies el closet. Te dice, ándale, ya limpies el closet. Y te sientes mal porque ves el closet y tu agencia de protección del medio ambiente te está reclamando. Pero luego, cada año vuelves a revisar todo para ver qué vas a sacar y tu director de Relaciones Públicas no te deja ponerte cosas que tienes ahí hace años. A veces hasta con etiqueta. Pero no te deja ponértelas porque ya pasó de moda. Tu director de Relaciones Públicas no te va a dejar ponerte eso. Porque no está de moda. O sea, te vas a ver bien rara. ¿Qué te pasa? Ok. Pero que no lo puedes sacar porque tu director de finanzas te dice que pagaste demasiado como para sacarlo. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? O sea, y esos diálogos ahí, adentro de nosotros. Otro ejemplo, ¿quieren otro ejemplo? Les dije que nos íbamos a divertir. Estás resfriada, por ejemplo las mujeres, ¿verdad? Estás resfriada, en la cocina tienes un altero de platos por lavar. Tu director de salud te dice que te quedes en la cama para recuperarte. Pero tu agencia de protección del medio ambiente te hace imaginarte todas las bacterias y bichos que se van a juntar en tu cocina a causa de los platos sucios. Y ahí estás. Ahora, ¿a quién le vas a hacer caso? Al que tenga la necesidad mayor. ¿Okay? Tienes una relación con alguien que vive fuera de México, del país, ¿verdad? Tu director de finanzas te dice que no puedes ir a visitarle. Pero ¿cómo se llama? Defensor de amor y sentimiento, qué bien se lo aprendieron. Tu defensor de amor y sentimiento quiere mantener el vínculo de amor por sobre todas las cosas y a cualquier costo. Y ahí va. Sí, no le quita lo romántico, ¿verdad? Otro ejemplo, tu director de Relaciones Públicas te dice que es falta de respeto llegar tarde. Pero tu director del frente doméstico te recuerda que llegar tarde es parte de tu personalidad. Porque ¿se acuerdan que el director de frente doméstico es el que te hace mantener ese rol, así como de que lo que tú eres vas a hacer siempre? ¿Okay? Te acaban de instalar algo y el experto ya se fue, pero el aparato empieza a fallar. Tu voz de la razón te dice que esperes a que regrese el experto. Pero tu director de control de calidad te dice, no, espérate, es que lo tienes que arreglar, ya tiene que estar funcionando. Es el perfeccionista, ¿se acuerdan? Y entonces ahí empiezas a moverle a aparatos que ni sabes cómo se manejan, ¿verdad? Todos estos son ejemplos nada más. Pero yo estoy segura de que ustedes tienen ejemplos más pintorescos de estas conversaciones. Y que muchas veces ni siquiera somos conscientes de ellas, porque estas conversaciones a veces se llevan a cabo en segundos. Ahora, debes aprender que cada una de esos personajes, cada una de esas partes necesita ser escuchado, necesita atención y respeto. Lo peor que puedes hacer es descalificar a alguno o reclamarle a alguno de esos personajes. Eso es lo peor que puedes hacer, porque entonces ellos se ocultan. Negarse a reconocerlos genera el autosabotaje. Porque entonces ni te vas a dar cuenta, esas conversaciones igual se van a llevar a cabo dentro de tu subconsciente y va a ganar quien tenga la necesidad mayor, pero tú ni te vas a enterar. Y entonces es ahí donde ya empezamos a saber que no son hilos cósmicos los que te detienen a lograr lo que quieres o a conseguir el éxito o a poder a lo mejor lograr tu sueño. No es el universo, ni el destino, ni la ley de la atracción. Eres tú solito a través de ignorar, ¿verdad? Porque no lo sabías, ignorar las voces que dentro de ti te están diciendo qué es lo que realmente quieren y esa necesidad mayor
que hasta hoy había permanecido y ha permanecido todavía oculta para ti. ¿Sí? ¿Más o menos quedó claro? De todas maneras lo vamos a seguir tratando. ¿Pero quedó claro cómo se genera el autosabotaje? Cuando ignoras a esa voz se va a hacer oír a como dé lugar. Y si tiene su necesidad mayor y tú la desconoces, pues puede ser para ti algo invisible. Dice esta autora, los deseos reprimidos inconscientemente por miedo, por ansiedad y tabúes sociales suelen reaparecer con otros disfraces, como enfermedades psicosomáticas, por ejemplo. Es decir, si tú tienes una necesidad mayor, pero no la estás satisfaciendo, no estás cubriendo esa necesidad, entonces tus actuaciones, tus actitudes o tus comportamientos van a enfocarse a conseguirlo a como dé lugar. Y a veces es contra nosotros mismos, o sea, destruyéndonos a nosotros mismos. Como el ejemplo de Socorro, que echó a perder a lo mejor su vida laboral, a lo mejor una oportunidad maravillosa, a lo mejor, por conseguir una necesidad mayor que permanecía oculta para esa persona. Si no le hacemos caso a las voces, a esos personajes, no se van a quedar tranquilos, ¿eh? No van a decir, ay, no importa, voy a salir y voy a hacerlo de todas maneras. Si tú haces eso, si dices eso, que vas a ignorar todo eso que sientes, lo único que estás consiguiendo es que va a lograr su objetivo de la manera que sea, aunque para lograrlo tenga que sabotearlo todo. Y esta imagen de la persona serruchando la silla de otra persona es como la primera imagen que les puse, ¿se acuerdan? La primera imagen de alguien serruchando una rama en la cual está sentada. Ese es el autosabotaje en pleno. Estoy serruchando una rama y estoy sentada en ella. Y estoy rompiendo con todo lo que yo tengo para conseguir una necesidad mayor que ignoro y que hasta hoy había acallado, pensando que era algo malo y que era algo que yo tenía que ocultar de mí. Y que todas esas vocecitas que te dicen lo que te dicen, todas esas veces que has escuchado dentro de ti esas voces y que a lo mejor has dicho, ay, no voy a hacer caso de eso. Cada vez que haces eso, estás fomentando más el autosabotaje. Y que esa vocecita ya no te vuelva a decir nada, pero sí va a actuar. Ahí sí, en los comportamientos es donde la vas a poder identificar, pero en la voz ya no. Imagínate lo que podrías realizar si logras satisfacer y negociar con esos personajes que en realidad dirigen tu vida, porque son ellos los que dirigen tu vida, no tú. Porque esas vocecitas que tú tienes dentro de ti son ciertos personajes que se fueron formando en tu subconsciente a través de las cosas que viviste, las cosas que aprendiste, las cosas que haces, las cosas que viste cuando eras niño. Todos esos personajes tienen ahí una función fundamental para tu subsistencia. Porque déjame decirte, todos esos personajes han cuidado de ti maravillosamente bien. A lo mejor no por los medios correctos, pero lo hicieron bien porque estás aquí todavía. O sea, te cuidaron. A lo mejor no te han dejado tener el éxito que tú quisieras. A lo mejor no te han dejado lograr el matrimonio que tú querías. A lo mejor no te han soltado. Es como una amarra que no te suelta. Pero lo que debes de hacer no es romper las amarras, sino mirarlas, voltear a verlas y negociar con ellas. Porque no se van a ir, ¿eh? No se van a ir. Ahí van a estar siempre, porque son parte de ti. Las personas que tienen armonía en su vida, esa paz interior, se les nota. ¿Sí se han fijado? ¿Sí conocen personas que tienen así como que una paz interior? Entre esas personas que se les nota esa paz interior, quiere decir que han logrado una armonía entre sus diferentes personajes. Y han logrado negociar con ellos para conseguir la necesidad mayor de una manera correcta y productiva, sin sabotearse. Un acuerdo interno produce un comportamiento coherente para lograr los objetivos. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo no tengo armonía interior, que si yo no he logrado tener esa negociación con mis diferentes personajes,
se va a notar, aunque yo no quiera. Y eso viene a ser como un imán o un repelente para los demás. Ok, todos los mensajes que envían estos personajes, todos esos mensajes están en código. Es decir, están en un código desconocido para nosotros. Y entonces nuestro trabajo es descifrar ese código. Ese es tu trabajo. Todos esos mensajes que te envían esos personajes van en un código, en un idioma. Y tu trabajo será descifrar el código. ¿Quieren descifrar su código? ¿Están seguros? ¿Y están dispuestos a lo que haya que enfrentar? Ah, qué bueno. Qué bueno. Ok. Voy a ponerles un ejemplo de cómo se lleva a cabo un diálogo dentro de nosotros, o sea, ya en la vida común, normal. Por ejemplo, el director de salud te dice, necesito vitamina E. Y vas al estante, tomas la vitamina E, el director de finanzas dice, uy, cuesta $10. Y luego el director de salud te dice, y necesito también complejo B. Y el director de finanzas empieza a hacer sus cuentas, $8 más. El director de salud te dice, y necesito calcio para los huesos, ¿verdad? Y el director de finanzas dice, hoy cuesta $12. Y luego el director de salud dice, y necesito ginkgo, otros $7. Y necesitamos todo eso para estar sanos, dice el director de salud. Y el director de finanzas le dice, devuelve todo eso al estante, no vamos a ser la persona más sana en el asilo de pobres. Sí, eso es lo que me dicen en todas las reuniones con Inmunocal, con este taller, que tome Inmunocal. Pero el director de finanzas, si está en ese plan, le va a decir, ay sí, pero está muy caro. Si ellos tienen respuesta para todo, hasta eso, que no se quedan callados. Ok, aquí en el ejemplo sería, ok, bueno, aquí hay Centrum. Ese sería así como tu actuación frente a esas voces. Que ahí hay Centrum, ¿verdad? Por no decir Inmunocal. O sea, aquí hay Centrum y cuesta $10 y a lo mejor lo contiene todo. El director de salud dice, no, pero no tiene ginkgo. Y entonces el director de finanzas va a salir y va a decir, ay sí, pero no necesitamos todo eso para estar sanos. Con eso que con el Centrum, ya con eso. Yo director de finanzas, y escuchen, este ejemplo es para llegar a esta conclusión. Yo director de finanzas, me quedo tranquilo porque ya no me gasté $60 o $80. Yo director de salud, me quedo tranquilo porque ya tengo algo que yo siento que me va a ayudar en mi salud. Y ambos van a hacer su trabajo sin sabotear a la persona. Porque los dos consiguieron lo que necesitaban, lo que querían. Y entonces en el ejemplo que les ponía hace rato de que ahí quieres algo y lo dices, ay no, pero no lo puedo comprar. Ok, llega a una negociación con ambas partes. Porque aquí no se trata de que tu director de finanzas tirano te diga siempre a todo que no. Porque de alguna manera los otros personajes que también necesitan ser atendidos van a buscar ser oídos, a lo mejor de otra manera. Y a lo mejor esa manera de la que van a buscar ser oídos no te va a gustar. A lo mejor tu director de finanzas ha sido un tirano. Y has tenido un dinero ahí guardado que no quieres y no quieres y no quieres sacar, aunque dices, ay, podría comprar, no, pero no. Y podría, no, pero no. Y entonces, un día, sin una razón aparente, sin etiología, como dirían los médicos, te enfermas. Sin una razón aparente, te enfermas de algo muy raro que te tienen que hacer esto y te tienes que gastar todo ese dinero en eso. Y luego ya después de que se acabe el dinero te alivias. Y eso les ha pasado a muchas personas, ¿eh? Digo, este es nada más un ejemplo. Pero todos los días tenemos estas pequeñas negociaciones que a veces logran llegar a una concesión y se llevan únicamente milésimas de segundo. El problema es no ser conscientes de que cada uno de nuestros personajes necesita ser oído. Porque la regla de oro es, no descalifiques ninguna de las partes.
Nunca descalifiques ni a tu director de relaciones públicas, ni a tu director de salud, ni a tu defensor de amor y sentimientos. No los descalifiques, porque pelear no es una buena manera de negociar. ¿O ustedes harían un negocio con alguien que se pelea con ustedes? Por supuesto que no. Es muy difícil convencer a alguien que acabas de tumbar. En negociación, por ejemplo, en comunicación positiva, que espero, que yo les he pedido mucho que me dejen darles ese taller de comunicación positiva, porque es muy difícil convencer a una persona de algo si le acabas de hacer sentirse ridículo, o si lo acabas de atacar, o si le acabas de decir que sus decisiones que tomó fueron erróneas, ¿cierto o no? Cuando llegas con una persona que está en una organización diferente y le dices, ay no, es que esa empresa qué bárbaro, ¿cómo puedes estar ahí? ¿Qué le estás diciendo? O sea, por orgullo se queda así, por supuesto, pero es que su personaje, tú hiciste que se sintiera ridículo. Le dijiste que había tomado una decisión que era poco inteligente. Todo eso le dijiste, ¿eh? Cuando dijiste, ¿cómo puedes estar en esa empresa? Con ese solo gesto le estás diciendo que es poco inteligente, que no sabe tomar decisiones, que está equivocándose en su vida, en fin, que está haciendo el ridículo. Y todo eso ¿cómo puedes estar con esa empresa? Igualito le hacemos a nuestros personajes. Cuando tú descalificas a cualquiera de ellos, ya no vas a poder negociar con ellos. Claro que sí te perdonan, porque sí están dentro de ti y tienen que. Pero de alguna manera, cuando tú los has descalificado una y otra vez, empiezan a guardar silencio y nada más van a actuar, no te van a decir nada. Y es por eso